Bueno, como saben, cambio de mando es el intento de seguir orientando a Puerto Rico del proceso de transición. La gobernación de Wanda Vázquez sale, ustedes saben que hubo una primaria bastante hostil entre ella y los bandos del PNP, con Pedro Pierluisi perdiendo la gobernadora Wanda Vázquez y obviamente creo que todos sabemos que eso ha significado para los fines prácticos un cambio de administración, pero simultáneamente un cambio de forma de proyección. Pierluisi ha tratado de hacer esta proyección de que está nombrando personas no de la política partidista común, no de, ¿verdad? De las cosas del día a día, etcétera. Así que me parece importante plantearles esto, pero antes vamos a entrevistar hoy a Domingo Emanueli, el secretario de Justicia. ¿Qué piensa él de los casos de corrupción? ¿Por qué se han caído tanto? ¿Qué piensa él del FEI? ¿Debería eliminarse el FEI? ¿Debe eliminarse los contratos de los bufetes de abogados de Atorrey? Por ejemplo, recientemente el hijo de Pedro Pierluisi fue contratado por un bufete de abogados de Atorrey. ¿Lo hizo con toda la intención o no? Hablamos de eso, también en el análisis de Carlos Dalmau. También vamos a hablar sobre la visión de fiscalía y por qué hay tan pocas radicaciones como nunca. Estamos hablando de menos radicaciones que nunca de casos en lo civil y en lo criminal también. ¿Y por qué seguimos contratando bufetes externos cuando el Departamento de Justicia supone que es el bufete más amplio de Puerto Rico? La política pública de los casos de niños, cuando ustedes saben, como el caso de Alma Yariela, que mientras el Departamento de Justicia no lleve el caso del PUA en los niños de San Ignacio, sí ha llevado tantos casos como los casos de Alma Yariela por boberías de estudiantes. Hablamos de eso con el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, pero antes de eso, esta Navidad asegúrate de que tus regalos conecten con tu gente. Cámbiate a la red más rápida, AT&T, y llévate el iPhone 12. Gente, este iPhone 12 te lo llevas por la cuenta de AT&T. Y es bien sencillo, es bien simple. Aprovecha la oferta por tiempo limitado. El iPhone 12 te lo vas a llevar. Tú llevas tu número de la compañía con la que estés, lo compras en un plan de pago a plazos o hacer trading de smartphone elegible y ya. Así que, y así AT&T te consigue el iPhone 12 por la cuenta de AT&T. 939-545-1800, 939-545-1800 o visita una tienda o kiosco de AT&T para detalles. No esperes más. Cámbiate a la red móvil más rápida en Puerto Rico, AT&T. Solo, como ustedes saben, AT&T. Detalles en las tiendas, kioscos, etcétera, de AT&T cuando regrese después de la entrevista con Domingo Manuel y hablamos con Carlos Tal. Nosotros ya hemos llamado cambio de mando a esta transición, aunque es un mismo partido, realmente son facciones bien diferentes. De hecho, se enfrentaron en primaria. Y Domingo Emanueli está con nosotros. Domingo era analista político de muchos años, además de abogado y propietario eh, de gran parte de Arecibo. Eso suena quizás exagerado para él, pero Lo que está exagerando, Manolo Sidre, que te pude decir eso. bueno, pero parte de Arecibo. La verdad es que no es nada de malo. Y eso quería arrancar a preguntar. Hay gente que ha dicho que la razón por la cual personas que están económicamente bien, como usted, Sidre y otros, aceptan estos puestos, es, es para seguir adelantando sus causas económicas o sus intereses económicos. ¿Cómo usted responde a eso? Pues mira, yo lo que tengo son apartamentos. La gran mayoría de mis propiedades son apartamentos para alquiler a personas de bajos recursos económicos, que no tienen contratos con el gobierno ni con planes privados. Este, y los demás, o sea, están alquilados. Había uno que estaba alquilado a oficina, pero recientemente se desocuparon, y otros que se estaban utilizando, se le había alquilado a una corporación que se estaba utilizando para Airbnb, y con esto de la pandemia no lo está usando, pero se le paga renta por eso. O sea, en cuanto al gobierno, no tengo ningún contrato de renta con el gobierno ni nada por el estilo. Eso es un punto que era importante para mí establecer porque pareciera ser como que en Puerto Rico también tenemos un problema de que si alguien tiene capital, pues ya automáticamente tiene unos intereses creados. ¿Cómo usted va a trabajar con esos intereses que sí están creados de bufetes de abogados de la milla de oro, que están acostumbrados pues, a tener contratos con el gobierno para preparar legislación, redactar legislación, mientras que la división del Departamento de Justicia que hace este tipo de trabajo, pues no necesariamente está full escribiendo estos proyectos de ley? Y me parece importante establecer que, por ejemplo, el hijo del gobernador fue contratado 2 semanas antes de las elecciones
por uno de estos bufetes de Atorrey. Entonces uno ve eso y empieza a cuestionarse, bueno, estaremos en más de lo mismo. ¿Cómo Domingo Manuel iba a poder bregar con esos intereses? Acuérdate que yo he estado en la litigación por 40 y pico de años. Yo conozco a los abogados y he tenido clientes que a la vez lo he compartido con clientes, con bufetes grandes, de la milla de oro, pero en realidad a mí por lo menos, no es que yo descarte los bufetes grandes porque habrán casos que habrá que utilizarlo, pero a mí por lo menos yo trato de seleccionar abogados que practiquen solos, pero que yo conozca la capacidad intelectual y sobre todo, Jay, la forma de escribir. Porque tú puedes ser el mejor litigante, y para un juicio eso está perfecto. Pero si tú vas a trabajar en un proyecto que vas a trabajar para la legislatura o vas a trabajar una opinión que tú tienes un interés especial como departamento, pues ahí no se requiere una persona, además de inteligente, con mucha capacidad de análisis, de investigativo. Y ahora mismo, por ejemplo, una de las canteras para uno acudir a eso son las escuelas de Derecho, Jay. Cuando tú vas a la escuela de Derecho, hay muchos estudiantes que ha salido, que sabe buscar como, bueno, tú tienes idea porque tú eres de cosecha reciente, como dicen por ahí, pero, o sea, que eso es una ventaja tan y tan grande. Entonces, obviamente, tú complementas eso con abogados de experiencia y yo creo que se puede trabajar. Yo personalmente no es que descarto utilizar bufetes grandes, pero a mí yo prefiero utilizar abogados que yo conozca, que sepan que manejan cierto tipo de litigio y así voy a trabajar. Ok, entonces, de nuevo, porque tengo que insistir en la pregunta, ¿cómo va a ser para asegurarse de que estos bufetes de Atorrey, que siempre buscan cabilderos, gente cercana al gobierno para lograr contratos y obviamente así se convierten en partners? De hecho, el propio gobernador formó parte de nuestros bufetes grandes y por tanto los conocen. ¿Cómo van a asegurarse de que no pueda o no se convierta en una mina de oro los pleitos que tiene el gobierno, que son muchos y sabemos que seguirán con promesa y de otras vertientes? A comenzar cuando yo termine si estos 4 años si los termino, yo vengo para mi casa, yo no voy a yo no voy a seguir trabajando, o sea que yo no tengo ese incentivo de que algún bufete me vaya a invitar. Segundo, o sea, cuando el gobernador me hizo la invitación, fue tan claro y a mí me une una amistad con el gobernador y un respeto que le tengo. Y de la cosa, se fue algo muy claro que me dijo, mira, Domingo, tú tienes libertad completa para escoger, para contratar. Yo no me voy a meter nada de eso, excepto que tienes que cumplir con unos parámetros de una ley ejecutiva que se va a firmar. O sea, que en ese aspecto, la presión, si la recibo, es porque yo la quiero recibir, pero no es porque nadie me la está imponiendo. Ok, ¿cómo sabemos que Domingo Manuel no va a recibir esa presión y va a decir, mira, no importa la presión que me den, yo no creo en este proyecto, yo no creo en que deben darle este contrato? Bueno, es que, pues, tú sabes, no, la presión la voy a recibir, créeme, la presión la voy a recibir oficial. Lo que está en mí es decirle, no, mira, mucho gusto, todas esas cosas, pero yo sé decir que no hace tiempo. O sea, Okay. ahora te repito, si me conviene, definitivamente habrán bufetes. Si vienen pleitos, por ejemplo, de la Junta o pleitos relacionados con transacciones comerciales de gran magnitud, definitivamente hay que buscar un estado, pero la gran mayoría de los casos no va a ser ese. Secretario, la próxima pregunta sería, ¿cree usted que deben en el Departamento de Justicia soltar la centralización y permitir que los fiscales de distrito sean los que tomen más las decisiones y que sean más la fiscalía local y los fiscales de los casos los que tomen las decisiones por encima de la fiscalía a nivel central y del Departamento de Justicia centralizado? Wow. Has dado en el clavo. Mira, así era, como tú estás diciendo, así era hasta finales del 80. Entonces, en ese momento, por cuestiones que se fueron creando a través de prensa o de noticias o presiones como tal, se fue trabajando una centralización de donde había unas decisiones que tenían que ir a San Juan y había casos que no se podía transigir y eso pues causa unos tapones. ¿Qué pasa? Yo creo que si tú nombras a un fiscal de distrito, tú tienes que respetar la autonomía de ese fiscal de distrito, obviamente sabiendo que ese fiscal de distrito, esa autonomía que tú le vas a brindar,
tiene que responder a la fiscal general o al fiscal general y luego, en última instancia, a este servidor. Pero yo creo que hay unos problemas que sí, que se pueden evitar, y es que si tú exiges que todo vaya a oficina central, tú vas a tener un caos en los tribunales. Me parece a mí que sí, que hay que soltarle y darle independencia y criterio a los fiscales de distrito, que a su vez se la van a dar a sus fiscales. Hay una preocupación, y esta te la digo porque la he escuchado, y es la famosa, las famosas inmunidades, que hay un temor en el pueblo de que, mira, no vayan a hacer inmunidades a criminales. Pues ahí, pues, lo que se está haciendo ahora, y yo creo que con muy buen juicio, es que el fiscal de distrito, porque eso se liberalizó, el fiscal de distrito consulta a San Juan. Lo que pasa es que me dicen a mí que en una ocasión se estaba tardando mucho esa autorización, y yo creo que lo más importante es que se le ponga una norma a la fiscal general, que es la que va a aprobar ese tipo de concesión, que en 2, 3, 4, máximo 5 días autorice o no autorice la concesión de inmunidad. Sí, la inmunidad siempre era, y de hecho, obviamente la próxima pregunta, es siempre un issue de a quién le doy inmunidad porque es un coparticipante. Por otro lado, por regla general, no hay mejor testigo que alguien que participó. Así que es bien difícil hacer ese balance. Para todo fiscal debe ser una decisión complicada, yo no lo dudo. De otra parte, me lleva a lo próximo. El Departamento de Justicia tiene muchos pleitos que llevamos años escuchando, que van a cooperar o que se va a lograr de algún tipo de ayuda, y por alguna razón no ocurre. Va usted, y voy a hacer esa pregunta posteriormente, pero quiero arrancar con lo siguiente. ¿El Departamento de Justicia debe ser el asesor del gobernador? ¿El secretario de Justicia debe ser el asesor del gobernador? ¿O es el abogado del pueblo de Puerto Rico? ¿Cuál es en esa visión? Recuerdo cuando Sánchez Ramos dijo que él era asesor del gobernador. Entonces, como que a veces va a haber en contravención la posición de asesorar al político, asesorar al mandatario. ¿Cómo usted lo va a trabajar? Justicia es el asesor, o sea, del gobierno, y definitivamente el gobernador es parte del gobierno, es el poder máximo del ejecutivo. Y tú representas a municipios, puedes representar a agencias, tú eres representante del gobierno como tal. Y en esa función, como parte abogado del abogado del gobierno, tú implementas y haces justicia para las víctimas. Y obviamente salvaguardando los derechos civiles. ¿Qué pasa? Generalmente, y lo que yo he visto que se ha tirado es que el gobernador, por lo general, tiene un equipo de asesores legales en Fortaleza o contratados por él, que son sus abogados como tal. Pero ese hecho de que él tenga otros abogados no quiere decir que yo también sea su abogado. Y en ese momento, entonces tú dirás, bueno, y cuando haya una situación, pues ¿cómo tú cuidas al gobernador y a todos los funcionarios públicos como abogado del gobernador? Es indicándole honestamente cuál es tu parecer al respecto, cómo es todo, cómo es la práctica privada. Sí, para la gente que no es abogada, que nos entienda, cuando el secretario de Justicia da una opinión en una agencia del Ejecutivo, ya es obligatoria para esa agencia implementar la opinión del secretario de Justicia. Cuando se solicita la opinión del secretario de Justicia y no ha seguido a los tribunales, pues él funciona como un juez de la rama ejecutiva. Eso me lleva a lo próximo. En la reforma de la policía se lleva muchos años tratando de lograr que la policía cambie o se elimine el discrimen y demás, y la verdad es que pareciera ser que esos pleitos están o detenidos o con problemas. ¿Están detenidos esos pleitos? ¿Qué está pasando con la reforma de la policía? Pues, Jay, esto de la pandemia, o sea, créeme, de verdad, no solamente en este caso, en todos los casos privados y todo, te atrasa todo el particular. Pero esto es un caso complicado. Lo que hay que lograr es asignar o por lo menos trabajar para que ya sea la oficina del procurador o algún abogado cercano al procurador pueda dedicarse a eso en particular, porque ese caso requiere mucha hora de trabajo, mucha importancia. Y me parece a mí que si no fue el procurador, se estaría buscando alguna persona que pueda dedicarle tiempo a ese caso en particular, porque acuérdate que a la vez que tú proteges al orden público, porque tú estás educando a policía, estás garantizando que cualquier intervención sea
conforme a los derechos procesales y civiles. Las radicaciones de pleitos en los tribunales están históricamente bajas. Los tribunales que antes había que hacer fila para subirse los ascensores, ahora no hay esas filas. ¿Por qué está pasando eso? Es porque la policía realmente no está haciendo los arrestos. ¿Y qué vamos a hacer para resolverlo? Wow, y eso no solamente es lo criminal, es lo civil también. Me parece a mí que puede haber por lo menos en cuanto a lo criminal, puede haber algo, mucho de lo que estás diciendo. Hay muchos cuarteles que no tienen más de 2 o 3 patrullas. O sea, entonces, tú no puedes ir, por ejemplo, Arecibo, que es el pueblo de mayor extensión territorial de Puerto Rico. Puede que tenga 5 patrullas y a lo mejor no tenga policías suficientes. Pues por más que quieran, no pueden atacar el crimen. Entonces, todas esas cosas están afectando y es todo. O sea, lo que hay que es, yo no soy quien para darle consejo a la policía, pero me imagino yo que en cuanto a la policía trabajarán con inyección de fondos, porque hay que buscar recursos y material humano. Lo mismo hace parte de justicia y en todas las demás agencias. Es recursos humanos y material para ayudar a ese recurso humano a que haga su trabajo. Bueno, es que en un momento se dijo que hacían falta menos policías con más recursos. El problema es que teníamos 20,000 policías, vamos por 11,000, supuestamente, según las asociaciones de policías, quizás 8,000 realmente son los que están haciendo el trabajo. Y si de esos 8,000 pues no tienen los recursos, pues las erradicaciones están por el piso. O sea, literalmente menos de la mitad de lo que había antes de erradicaciones de cargos y de casos, y en lo civil también. Yo creo, Jay, que de verdad que esa es de todas las posibles razones que puedan existir, yo creo que la que tú has expresado es la de mayor peso. Yo creo que esa es justa Okay, me lleva a lo próximo. Hay una disyuntiva siempre, una pregunta que todos nos hacemos siempre es si el fiscal especial independiente debe ser eliminado o no, o debe haber algún tipo de cambio en esa ley. ¿Usted vislumbra cambios en esa ley del fiscal especial independiente? Bueno, acuérdate que eso es algo que está en manos del gobernador. ¿Su recomendación sería que se cambiara o no? No se cambie. O sea, que si acá se estudie para si hubiera que hacer alguna modificación en memoria, pero para mí ha pasado bien. Y de hecho, en realidad, he solicitado una reunión de cortesía con varias instituciones en Puerto Rico y entre ellos el panel de FEI. ¿Usted no piensa que debe eliminarse el FEI? Obviamente que no. Ok, en cuanto a la ley promesa, ¿cuál debe ser el rol del Departamento de Justicia en asesorar al gobierno vis a vis que el gobierno y la Junta ambos están confiando en instituciones privadas para asesorarle? Estamos hablando de unos gastos considerables. Esa es una ley sumamente técnica, porque esa ley no solamente requiere de conocimiento de quiebra, sino requiere de reconocimiento, o sea, de reglamentación federal, y definitivamente ahí, Jay, te tengo que reconocer y te tengo que decir que con toda probabilidad tiene que haber un bufete bien, y posiblemente de Estados Unidos o de Puerto Rico, pero en ese tipo de casos, créeme, eso es inevitable. Y yo te mentiría a ti si te dijera, no, yo voy a buscar aquí un abogado. No, de verdad que no. Yo creo que ese es el tipo de caso que requiere... Y que requiere un grado de especialización. Yo comprendo, estamos hablando de que el otro lado tiene los abogados más cotizados del mundo, así que, o sea, los bonistas tienen abogados de alto nivel. Que estamos pagando los de nosotros y los de ellos. Sí, lo sé. Que por eso le preguntaba, que si vale la pena seguir con esto de la Junta, nosotros, y además el de los bonistas, porque cada vez que se pasan esas facturas, nos las pasan a nosotros. En los acuerdos de la deuda incluyen pagar los pagos legales de los bufetes. Se hable, como dice el gobernador, vamos a acabar de la Junta, vamos a llegar a un plan y salir de la Junta, porque en realidad, ¿sabes? Estamos aquí. Y esta es la ley federal, pero estamos aquí. Tratar de salir lo antes posible. Secretario, tengo 2 preguntas más y sé que tengo otros compromisos, así que voy a la primera de esas preguntas. Yo soy de los que piensa que el secretario de Justicia debería ser electo, como es en los estados, o en muchos estados, porque el Departamento de Justicia se reviste de una credibilidad pública tal que si la gente deja de confiar en el secretario de Justicia por el proceso político de que es nombrado por un gobernador y confirmado por un Senado,
pierde el lustre que debe tener la posición. Yo no lo estoy diciendo por usted, lo digo como un asunto de política pública de institución. ¿No cree usted que debería ser electo la posición de la persona que va a llevar gente presa, gente, o sea, radicar cargos y demás y dirigir el aparato de justicia? Es que yo me estaría como secretario de Justicia, te estaría dando una opinión legal. Yo personalmente creo, no lo creo, pero respeto lo que tú estás diciendo y sé que hay mucha gente y eruditos en el campo de derecho que lo piensan así, pero en Puerto Rico la Constitución establece cómo es que se determina el secretario de Justicia. Pero de verdad que hay distintas visiones, tú sabes, y lo importante, yo creo que, o sea, es que sea de la forma que tú piensas que debe ser, o sea de la forma que yo pienso que debe ser, lo importante es que el pueblo tenga la oportunidad de juzgar el comportamiento. O sea, a lo mejor, pues, en un sistema o en otro sistema, pues puede tener más o menos, pero la gente sabe cuando tú estás mintiendo, cuando tú estás diciendo la verdad, y entonces, pues, bajo este sistema, si yo me pongo a mentir, no solamente me afecta a mi credibilidad, sino también afecta a la credibilidad del gobierno. ¿Sabes? Pero eso es lo que hay. Ok, y mi última pregunta, secretario, ¿usted va a cobrar como secretario de Justicia? ¿Va a tener escoltas como secretario de Justicia? ¿O esos son asuntos de seguridad que no prefiere no divulgar? Bueno, yo tengo que cobrar como secretario de Justicia, porque yo cedí mi participación en mi oficina completa, o sea, no es para no volver. Segundo, sí te puedo decir a ti que desde ahora de instrucciones que yo no quiero ningún diferencial. De hecho, yo no sé cuánto yo me voy a ganar. O sea, yo estoy en esto y yo no sé todavía cuánto va a ser mi sueldo. A lo mejor mañana me lo digan. Pero en cuanto a la escolta, Jay, definitivamente yo creo que sí que hacen falta. Y te voy a contar una anécdota. Yo otro día estaba en una panadería bien conocida, propiedad de los hijos de un amigo, yo sé que es amigo tuyo, y cuando salí por la puerta, porque estaba reunido con una fiscal, cuando salí por la puerta, en la forma que yo salí y me quedé abriendo para que otra persona saliera, ella me dijo, usted todavía no se da cuenta que usted es secretario de Justicia, tiene que percatarse de que tiene que tener más seguridad y eso uno lo va aprendiendo, pero sí me han dicho que sí, que le corta. Ahora, no es que si yo quiero buscarme un café, eso no es mi estilo. O sea, yo no estoy acostumbrado a eso, yo lo voy a hacer porque yo creo que mi posición de verdad lo requiere. Momentos más, ¿hay algo importante que no le haya preguntado que le parece importante revelar en este minuto que nos queda? Muchachos, tú y yo tendremos que hablar por 4 años. Yo sé que hay que preguntar. Sí, yo sé. Hay mucho que hablar. Y quiero que sepa que habrá momentos de preguntas difíciles, momentos de preguntas, pero siempre yo voy a tener el respeto que te tuve desde que te vi por primera vez. Yo igualmente, no dudes. Y voy a contar la historia después cuando hagamos la introducción. Muchas gracias, señor secretario. Nos vemos. Domingo Manueli, secretario de Justicia. Muchas gracias. Bueno, escucharon al secretario de Justicia, Domingo Manueli, licenciado Domingo Manueli. Aclaró que no es dueño de todo Arecibo, como se había dicho en un momento dado. Y habló también de las escoltas y de cómo las radicaciones de cargos. Yo creo que eso es algo bien importante, Carlos. Aprovecho para darte las gracias por estar con nosotros. Carlos Dalmau, buenas tardes. Buenas tardes a ti, a todos los que nos escuchan. Interesante entrevista y mucho que comentar sobre ella. Mira, me gustaría arrancar con el tema bien breve, pero a la misma vez importante de la contratación de bufetes externos. La verdad es que existe, el Departamento de Justicia de verdad tiene peritos, expertos en estos temas, como la ley promesa, como la reforma de la policía, que es un derecho árido federal. No sé, o sea, por un lado, uno no quiere que vengan a estos bufetes de Tato Rey y contraten a los hijos de los gobernadores, como pasó, ¿verdad? Con Silamar y ahora con Michael Pierluisi, etcétera. Esto, ¿sabes? Edel Ortiz, todos estos grupos, ¿verdad? Marco Rodríguez Ema. Por otro lado, ciertamente hay bufetes, hay cosas legales que
los otros lados, o sea, los bufetes, los bonistas tienen cangrimanes, o sea, tienen gente, o sea, no son abogados cualquiera, son peritos en esas materias. So, ¿debemos tener un departamento de justicia hábil para eso o realmente contratar por el lado? Bueno, el nominado a la Secretaría de Justicia, Domingo Emanueli, sabe una serie de cosas, ¿verdad? Aunque cabe señalar que es interesante que, a diferencia de Wanda Vázquez, esto es un contraste importante, que fue nombrada por Ricardo Rosselló luego de una carrera como fiscal y luego fue procuradora de la mujer y demás. Domingo Emanueli, a pesar de ser una figura pública, de ser una persona que comenta sobre temas públicos, siempre ha sido un abogado en la práctica privada, ha mantenido su práctica civil. Así que yo creo que trae, por un lado, la experiencia vivida de abogado, pero también trae nuevos ojos para mirar ese departamento de justicia y las estructuras burocráticas que tiene ese departamento, que a través de los años se han ido debilitando. Y ciertamente eso lo que provoca es que necesitas bufetes externos porque no tienes una estructura como quizás era el departamento hace 15, 20 años o más. Un departamento que era probablemente el bufete más efectivo que tenía Puerto Rico, era el Departamento de Justicia. Eso ya no es así. Y él tiene que bregar con esa realidad en un momento donde Puerto Rico tiene que tener representación legal en el tema de la quiebra, representación legal en el tema de la demanda de derechos civiles que el juez El Pi preside, la implementación de ese acuerdo y otras cosas que necesitan mucho apoyo. Así que yo entiendo por qué él dice que probablemente dependa de bufetes externos. Ok, yo te pregunto, Carlos, y obviamente yo sé que esto es difícil de contestar porque no suena nice. Cualquier contestación que digas no es nice. Pero por otro lado, ¿de verdad tenemos un departamento de justicia con abogados bien preparados? Pues yo escucho a todo el mundo decir eso y no, tenemos estos abogados súper bien preparados, súper bien... ¿De verdad tenemos abogados súper bien preparados en justicia o realmente en la práctica? Te voy a dar un ejemplo. Me hablaba un amigo que lleva casos de quiebras que él, por ejemplo, lleva casos de quiebras y justicia teniendo un stake ahí, porque Hacienda es uno de los... Cuando usted se radica en quiebra, si hay alguien que siempre va a levantar la mano y tener, hey, algo de ahí es mío, es Hacienda, que muchas veces ni iban. Bueno, realmente siempre vas a encontrar uno que otro caso de abogados excelentes que decidieron dedicarle su talento al servicio público, pero cada vez son los menos. Ahí ha habido una tendencia de debilitar lo que era una estructura robusta de abogados. Eso no significa que no pueda cambiar esa tendencia. El secretario Emanueli podría hacer eso, empezar a reclutar nuevo talento, pero no hay mucho tiempo, especialmente en casos que ya van adelantados. Así que yo creo que la realidad, aunque no sea simpática, es que no tienes un departamento de justicia como lo fue en el pasado, que era, como te digo, si le preguntas a la gente de esos tiempos, el mejor bufete de Puerto Rico era allí. Si tú querías de verdad pulirte, era como abogado en el Departamento de Justicia. Ya. Sí, o sea, de nuevo, te pulías y entonces te ibas. Y te ibas a una empresa privada. Lo mismo... Siempre había uno que otro que se quedaba y obviamente hay que distinguir entre lo que es justicia. Sí, pero se les paga muy mal y es parte de lo que quería traer. O sea, tenemos abogados allí muy mal pagos versus lo que se les paga en la empresa privada si tú eres bueno. O sea, si eres bueno en la empresa privada, pues simplemente factureas mucho mejor y pues eso parte del problema. Carlos, por otra parte, él dice que no está de acuerdo con que el FEI sea eliminado, la figura del fiscal especial independiente, ese panel del FEI, que para la gente que no sigue esto el día a día, básicamente es que cuando te van a acusar a ti o a mí, o a una persona normal, a cualquier persona que no sea una figura de gobierno de alto relieve, te acusa justicia, te acusa un fiscal de distrito, etcétera. Pero en el caso de funcionarios públicos, alcaldes, jueces, gobernador, etcétera, todo tipo de alto copete es un fiscal especial independiente, que hay un referido de justicia, pero quien decide es un fiscal especial después de que un panel de ex jueces verifica si hay o no suficiente evidencia como para pedir que un fiscal especial sea el que acuse. ¿Tú crees que esa figura debe eliminarse en Puerto Rico o como Emanueli no debe eliminarse? Bueno, te doy mi opinión y luego te digo lo que creo de lo que él ha dicho. Yo opino que debe existir el fiscal especial independiente, porque la razón de ser de esa oficina todavía
es válida, que es que si tú descansas exclusivamente en el criterio de una fiscalía que trabajan para el secretario que fue contratado por el gobernador, siempre está la interrogante. Bueno, pero es que, ¿quién va a velar a quién? ¿Verdad? La figura del fiscal especial independiente permite que ese juicio se haga por un ente independiente que no depende del cambio de la gobernación. Y ese es el concepto. Ahora, estamos manejando esta oficina en unos tiempos donde se ha arrojado mucha duda sobre la independencia, digamos, profesional de esa entidad, de todos los lados. No voy a adjudicar. Así es que yo entiendo que sí se requiere una revisión desde el punto de vista de política pública de cómo mejorar tanto la función del fiscal especial como el reclutamiento de las personas allí. Dicho eso, una observación macro sobre Emanueli. Yo creo que una de las cosas refrescantes de él es que te está diciendo, yo no vengo a revolucionar, yo voy a operar con las realidades que tengo, tanto en la contratación de abogados como en la oficina del fiscal. Esto va a seguir, se puede mejorar, y yo creo que lo que te está diciendo es, hacer lo básico es difícil y quizás no es tan clamoroso, pero a eso es a lo que él viene, a darle un poco de credibilidad a un sistema que está lacerado. Y eso, yo de acuerdo, creo que también en parte él no tener que él ser el que toma las decisiones finales siempre es más cómodo. O sea, es más cómodo tú pasarle de papel caliente para que lo decida el fiscal especial independiente. Yo hice mi investigación y pues para adelante. También creo que, ¿verdad? Como mencionaste, y era importante puntualizar, que el fiscal especial independiente, en mi opinión, el problema real que tiene no es ni siquiera quienes lo componen, es que simplemente pasa por el mismo proceso que pasa o sea, el secretario de Justicia mismo y los fiscales, que un secretario pasa por el proceso de consejo de la gobernadora y consentimiento del Senado, ¿verdad? La gobernadora nombra y el consejo de consentimiento de los cuerpos legislativos, y lo mismo pasa con el FEI. Entonces, pues, ok, creaste esta figura que es distinta a fiscalía, pero es lo mismo porque se escogen igualito, el gobernador o gobernadora, el Senado y ya, para afuera. O sea, para eso yo creo que debe ser electo. Él también se opone a que sea electo el secretario de Justicia como es en los estados. Sí, bueno, eso es un debate también que tú conoces, que hay sus pros y sus contras, porque por un lado, si tú en Estados Unidos, en los lugares donde eso es electo, es una posición electa, pues tú tienes la independencia de esa figura, pero esa independencia también crea que esa figura tiende a brincar al campo político. ¿Por qué? Pues porque salí electo y utiliza la oficina para elevar una carrera política, y eso también tiene sus peligros, y a veces a costa del incumbente. O sea que tiene sus pros y sus contras. Yo pienso, yo te digo mi opinión, ¿verdad? Pues para eso es que tú me invitas. Yo pienso que podría considerarse eso en el futuro, pero ahora mismo tenemos que volver a lo básico. Proveer un servicio honesto, básico, transparente en justicia. Eso que es lo básico podría ser la gran aportación de Domingo Emanueli y de este cuatrienio para la justicia en Puerto Rico. No estamos hablando de llegar a la luna, pero por lo menos, oye, dar la órbita y darla bien sin que se rompa el cohete. Yo quería terminar, sí, preguntándote sobre el Departamento de Justicia y la posibilidad de reformarlo. Él dice que es importante que los fiscales de distrito y los fiscales que llevan los casos tengan la libertad de criterio para tomar decisiones. Eso es un paso dramático porque históricamente aquí en Puerto Rico se le daba esa potestad a los fiscales y después empezó a decirse no, para dar inmunidad tiene que ser el fiscal, ¿verdad? El fiscal general, que básicamente es la mano derecha del secretario de Justicia. ¿Debe ser decisiones tomadas en los distritos por los fiscales o deben ser centralizadas las decisiones? Eso es una posición bien complicada. Lo es, y puedo entender cómo Emanueli entiende que la forma más efectiva no es que una persona centralizada esté evaluando, sino que se le dé una latitud. Pero eso depende de que tú tengas una plantilla de fiscales con un compromiso
y que además haya algún tipo de criterio de evaluación. No significa que ellos van a estar por la libre, que son príncipes, ¿no? Les responden una estructura y requiere evaluación, aunque se le dé la latitud de decidir. A mí me parece bien, porque si tú los nombraste y están en la línea de batalla, pues quién mejor que ellos saber cómo hacerlo, pero requiere un ojo, porque de lo contrario se presta también a abuso. Ya. Carlos, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer estar. Bueno, Carlos Dalmau, ya escucharon. Y además de darle las gracias a Medalla, como saben, también les puedo decir, gente, que ¿verdad? Este deal está bien brutal. Y es el deal que te está ofreciendo la gente de AT&T. Estamos hablando de, mira, te van a regalar regalos que conecten con tu gente para esta Navidad. Te están dando el iPhone 12 por la cuenta de AT&T. Así que aprovecha la oferta, que es por tiempo limitado. El iPhone 12 ellos lo están dando. Mire, tú llevas tu número, lo compras en plan de pagapalazos y haces un trading de un smartphone elegible y te hiciste del iPhone 12 y las fotos y esos videos que quedan brutales. Llama al 939-545-1800, 939-545-1800 o visita una tienda kiosco de AT&T para detalles. No esperes más, cámbiate la red móvil más rápida en Puerto Rico. AT&T, solo, como saben, detalles en la prensa. Más información, ve a la tienda, pregunta, cuestiona. Mira, ¿cómo yo me hago de un iPhone 12 y que la cuenta la pague AT&T? Pues ya lo sabes.